¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana saludable aquí en la Junta Médica. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Cuéntanos, hoy has traído este muñeco, ¿no? Para tu clase de anatomía. Sí, mira, te voy a enseñar, vamos a hablar sobre el páncreas. Vamos a ubicarnos acá en la cavidad abdominal. Y el páncreas está por debajo del estómago. ¿Ok? Vamos a ir caminando por acá. En este páncreas tiene una bifurcación, cógeme el hígado por favor, que va a salir al intestino. Entonces es un órgano que está por detrás del estómago y que tiene cierta sustancia que va a producir y se va a ir hacia el intestino. Pero puede ser obstruido, puede causar lo que se llama una pancreatitis, que lo vamos a ver el día de hoy. Así es, ese es nuestro tema del día. Ya comenzamos la Junta Médica. Como ya saben, Leslie se ha quedado con su páncreas en la mano, porque nuestro tema del día evidentemente es la pancreatitis. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es una afección? ¿Qué es lo que es la pancreatitis? Te explico, Paola. Vemos acá este órgano que tiene una zona, esto blanco que está acá, una zona azulita que desemboca en el intestino. El páncreas es un órgano que va a producir varias sustancias para poder nosotros destruir la comida que estamos comiendo para poder absorberla. Va a producir sustancias como la lipasa que elimina o rompe lo que es las grasas, la amilasa que rompe los carbohidratos. Entonces permite producir sustancias que cuando llegan al intestino se juntan con la comida y uno va a poder digerir. Cuando se obstruye, cuando hay una piedrita y se obstruye esta salida que está acá, esa obstrucción hace que las sustancias que se produzcan no puedan salir. Lo que va a pasar es que se va, entre comillas, como que autodestruir. Entonces lo que va a hacer es causar inflamación de este páncreas. Lo que va a ocurrir acá es que al no salir ninguna sustancia, se inflama y causa un dolor bastante fuerte, ¿okay? En lo cual ya no permite comer nada, no se puede digerir ningún tipo de alimento y la persona pues tiene que estar en el hospital porque tiene un tratamiento bastante complicado. Ahora, hay dos tipos de pancreatitis, está la aguda y luego la crónica. Sí, usualmente la que tenemos más, lo que más conocemos son las agudas, es la que más se maneja. Las repentinas. Las repentinas. Las personas, por ejemplo, que toman demasiado alcohol o que tienen cálculos en la vesícula pueden sufrir de pancreatitis porque va a obstruir la salida de todas las sustancias. Así que ya saben, cuidemos nuestro páncreas. Y para conversar sobre este tema hemos invitado al cirujano Juan Carlos Marcos. Él trabaja en el servicio de cirugía de páncreas del Hospital Rebagliati de Salud. Ahí lo vemos al doctor. Él va a ser la estrella el día de hoy aquí en el programa junto contigo. Vas a compartir hoy. Vamos a compartir hoy. Muy bien, también tenemos para compartir con todos ustedes una nota muy importante porque vamos a hablar nuevamente de los octógonos. Seguimos insistiendo aquí en la Junta Médica sobre este tema. Sí, vamos a hablar justamente de los octógonos y vamos a ver ciertas sustancias que no tienen octógonos, pero no porque no lo necesiten, sino porque vamos a ver que dentro de la ley dice que si una cosa tiene varios paquetes en su interior, hay que poner el octógono en el paquete de afuera. Pero hay ciertos bocaditos y ciertas cosas que están saliendo al mercado que tienen bastante azúcar, que tienen bastante grasas y no tienen octógonos. Entonces hay que ver realmente qué estamos comiendo. Muy bien, así que más adelante no se pueden perder esta nota que va a estar muy bien explicada, por supuesto, por nuestra compañera Aura. Ahora sí, a ver, vamos con el dato número 1 porque ya Leslie más o menos ya les estaba explicando, ¿no?, cuál era el funcionamiento de nuestro páncreas. Hoy nuestro tema es la pancreatitis. Y atención, porque cuando nuestro páncreas se hincha o se inflama, se produce lo que se conoce como la pancreatitis, que puede ser aguda o crónica, ¿no? La aguda, la que sucede de forma repentina, y esta crónica, digamos que tiene mucho más tiempo, se tiene mantiene. otro tipo de orígenes también. ¿No? La idea es que el páncreas cuando se inflama es algo bastante agudo, bastante doloroso. No todo el mundo, mucha gente piensa que está con pancreatitis, porque el páncreas cuando deja de funcionar, las personas, por ejemplo, como no puede degradar la grasa, en las heces saldrán heces grasosas. Aceitosas. Aceitosas.
tendremos un dolor abdominal bastante intenso. Cada vez que comamos va a haber mucho dolor, el paciente va a comenzar a vomitar, a doler el estómago, de tal manera que es un cuadro bastante aparatoso. Pero hay que saber bien diferenciar los síntomas, ¿no? Porque, a ver, fiebre, dolor de estómago, vómitos, son síntomas que se pueden confundir con un sinfín de enfermedades o patologías. Generales. Por eso es importantísimo la historia clínica y la evaluación médica. Con una buena historia clínica y un buen examen, tenemos el diagnóstico un 80-90%. Perfecto, muy bien. A ver, dato número 2. Los casos graves de pancreatitis pueden causar complicaciones potencialmente mortales. Sí, después de una semana o 2 semanas comienza a aparecer lo que se llaman los quistes, se forman bolsas de agua, por decirlo así. Estas bolsas de agua se pueden llenar de sangre, pueden hacer una pancreatitis hemorrágica, este páncreas puede dejar de funcionar, de tal manera que la evaluación oportuna y una intervención rápida en los hospitales permite que el paciente salga bien. No todo se va a complicar, pero sí se requiere un manejo hospitalario. Hay muchos pacientes que quedan en la unidad de cuidados intensivos con pancreatitis en los cuales incluso se puede necrosar, esto es, se mueren ciertas partes y requieren pues intervenciones quirúrgicas que nos van a explicar ahora el doctor. Muy bien. Y ahora, ¿por qué es importante nuestro páncreas? Lo van a ver en el siguiente dato que va a aparecer en su pantalla. Porque produce las enzimas digestivas necesarias para una buena digestión y absorción de los alimentos. Y Leslie no suelta el páncreas por nada del mundo. Lo traes también aquí hasta la mesa de la Junta Médica. Nuevamente le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Marcos, cirujano, ¿no?, del Hospital Rebagliati, y él trabaja en el servicio de cirugía de páncreas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Hablamos de la pancreatitis. Estamos en vivo, recuerden, así que pueden empezar ya a enviarnos todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica. Ahí están apareciendo en la pantalla. Pueden escribirnos al Twitter, también al Facebook, o si no, llamarnos a la línea médica, que como ven, el número está perenne durante todo el programa, de 10 a 11:30 de la mañana. Ahora sí, doctor. Dígame. Hablamos de la pancreatitis. ¿Es un cuadro, digamos, habitual en nuestra población? Podríamos decir que sí. Lamentablemente, como nosotros, al menos quien habla, trabaja en un hospital general donde, básicamente el Hospital Rebagliati, donde llegan la mayoría de los pacientes que son derivados de los hospitales más pequeños, es muy común ver esta patología. En realidad la pancreatitis es un cuadro inflamatorio del páncreas que se caracteriza por la condición de dolor abdominal agudo y básicamente porque existe elevación de las enzimas pancreáticas, sobre todo la amilasa y la lipasa, y eso se tiene que diagnosticar con exámenes de laboratorio en un centro hospitalario. Sí, más o menos de las pancreatitis agudas que llegan, el 80% son pancreatitis leve. Significa de que en 4 o 5 días pueden estar de alta, a veces no necesitan una hospitalización y puede ser manejado de manera ambulatoria. ¿Cuándo son ya peligrosas esas pancreatitis? En 20% de esas pancreatitis se pueden tornar graves. Una pancreatitis aguda grave es que la afección del páncreas se hace perenne y requiere un manejo más intensivo. Son pacientes inclusive que pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos porque necesitan un soporte cardiovascular mucho más intenso, que es completamente distinto al del leve, ¿no? Pero ese es un pequeño porcentaje de los pacientes, no todos hacen la severa. Y obviamente en nuestro medio la patología asociada a la pancreatitis más importante son los cálculos en la vesícula biliar. Es más del 60-70% de las pancreatitis en nuestro medio es por cálculos en la vesícula biliar. La parte alcohólica es muy baja acá en el Perú. En nuestro medio son muy raros los episodios de pancreatitis asociados a ingesta de alcohol. No es lo mismo, por ejemplo, como en Europa o en Estados Unidos, que el consumo de alcohol en ellos es mucho más alto. Se dice que más o menos un promedio de 50 gramos de alcohol es lo que te puede producir una pancreatitis, pero acá no solemos ver esa. Entonces los cálculos biliares son un factor de riesgo importante para hacer pancreatitis. Es el más importante. Ajá. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de los cálculos biliares. Leslie, por favor, refréscanos un poquito en qué consistía esto. Sí, justamente vemos ahí la imagen donde vamos a poder determinar dónde está el páncreas. Como un choclo. ¿Me puedo acercar? Sí, adelante. A ver. Pero que te enfoquen, porque si vas a señalar y no te van a enfocar, no va a servir de mucho. Listo. Ahí está. Este es el páncreas, ¿okay? Y la vesícula biliar, que era una bolsa que guarda la bilis, puede comenzar a asentarse y formar unas piedritas acá. Entonces lo que va a pasar es que las piedritas que se forman por acá, a la hora que pasan al intestino, tienen una salida junto a la salida de las sustancias del páncreas.
Entonces la piedra que está por acá saliendo de la vesícula se puede quedar empotrada acá y al quedarse empotrada obstruye la salida de las sustancias del páncreas. Ese es el punto. Entonces, quienes tienen cálculos biliares podrían tener una piedra que obstruye la salida de la bilis y a la vez la salida de las sustancias del páncreas. Ese es el punto. Entonces, es un factor de riesgo bastante alto y que, como dice el doctor, tenemos mucho acá en nuestro país. Doctor, sí, de acuerdo. La prevalencia es bastante alta. Inclusive en algunos estudios reportan de que aproximadamente el 60% de la población puede padecer de litiasis vesicular, o sea, cálculos en la vesícula, sin que necesariamente te dé síntomas. O sea, son los que nosotros llamamos asintomáticos, ¿no? Entonces, a veces hay muchas personas de que debutan con una pancreatitis y nunca se enteraron que tenían cálculos en la vesícula. Así es. Entonces, es importante dentro de la evaluación que se hacen de cuidado de salud, pues hacerse una ecografía y determinar si tienen o no tienen este potencial factor de riesgo que puede condicionar una pancreatitis, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la insulina con el páncreas? El páncreas produce la insulina. La insulina es la proteína que se va a encargar de que el azúcar que comemos, que está en la sangre, puede entrar a las células para poder nosotros utilizarla y poder hacer todas las reacciones químicas y todos nuestros movimientos que hacemos diariamente. Entonces, cuando uno come, yo tomo este café que tiene azúcar, por ejemplo, entra al estómago, se va hacia la sangre y el azúcar que está en la sangre tiene que entrar a las células para darle energía. ¿Quién abre la puerta de esa célula? La insulina. Ajá. Entonces, cuando el páncreas está obstruido, obviamente también deja de producir un poco de insulina. O sea, sale por otras partes, pero en esta zona básicamente salen las enzimas. La insulina de todas maneras sigue funcionando, sale por los vasitos sanguíneos. Muy bien. Importantísimo. A ver, ¿podemos poner el dato número 4, por favor? Ahí está, ¿no? El páncreas, las enzimas se deben activar solo cuando llegan al intestino delgado. Si lo hacen dentro del páncreas, pueden dañar el tejido pancreático. Eso es cierto. Justamente el problema en la pancreatitis es que el cálculo, como bien explicó el doctor, al migrar y al pasar por el páncreas, hace de que el jugo intestinal de manera retrógrada puede entrar hacia el ducto pancreático y eso activa las enzimas pancreáticas y lo que produce es, por darle un nombre, hace que el mismo páncreas se autodigiera y eso produce una inflamación del páncreas, ¿no? Entonces eso es cierto, por eso es que existe un esfínter al final del conducto pancreático que no permite que el contenido intestinal ingrese al páncreas, pero al haber un proceso inflamatorio, ese esfínter pierde el tono y eso que se explicaría por qué existe de manera retrógrada el paso del jugo del intestino hacia adentro del páncreas y activando toda esta cascada inflamatoria. Ajá. Ahora, cuando decimos que se puede dañar el tejido pancreático, ¿se fibrosa ese tejido? En un primer momento no. Lo que pasa es que se inflama. O sea, se inflama. La fibrosis no forma parte del espectro de una pancreatitis. Ah, ya. No. Ok, muy bien. A ver, Leslie. Claro, la idea es que, por ejemplo, las sustancias que están ahí van a romper el azúcar, van a romper las grasas, y a la hora que se mete contenido se activa y comienza a romper todo en su interior, pero también pues, las células tienen pues, ciertas sustancias que también van a sufrir esa digestión. Entonces lo que va a ocurrir es una inflamación, como quien dice, una hinchazón de estas células y por lo tanto ya dejan de funcionar como debe funcionar. Vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas, ¿no?, de la pancreatitis. A ver, doctor, usted, como dice, hay muchas veces que los síntomas puede que no aparezcan tampoco, ¿no? A ver, tenemos en el caso del dolor abdominal, es de mayor intensidad en la parte superior, puede empeorar al comer o tomar alcohol, se puede sentir en la espalda. Sí, es cierto. El dolor característico de la pancreatitis, que se describe muy bien, es un dolor que se inicia en la parte alta del abdomen, en la zona del epigastrio nosotros lo llamamos, y tiene la característica que se irradia de manera lateral hacia ambos lados y llega hacia la zona lumbar. Eso es lo característico. Algunas veces no, es un dolor más urente que sentimos como que si fuese una lanza que está atravesando hacia la parte posterior. Ese es lo más característico, ¿no?, en esta patología. Es lo que llamamos nosotros el dolor en banda, o en cinturón, que el dolor va hacia toda la parte de atrás como si tuviéramos un cinturón que nos está apretando en toda la zona, pero hay personas que lo sienten en la parte anterior y de repente dicen, me duele acá. Justamente es... Ahora, ¿este dolor es así insoportable cuando te da, por ejemplo, una apendicitis que te obliga a ir de todas formas a un servicio de urgencias? ¿O la persona puede estar aguantando y de repente dice, no, me tomo un medicamento a ver si se me pasa? ¿Qué tipo de dolores? No, lo que pasa es que también van a haber síntomas asociados, van a haber náuseas, vómitos, no va a poder comer.
porque imagínate, el encargado de botar las sustancias para que uno pueda digerir no está funcionando. Entonces el cuerpo dice, no me mandes comida porque no la puedo digerir. Entonces comienza a vomitar, a ser nauseoso y el dolor comienza a incrementarse. Eso lo lleva al hospital sí o sí. O sea, de todas formas, la persona se ve obligada, ¿no?, a acudir a un centro de salud. A ver, en el caso de los problemas digestivos, pérdida crónica de peso, diarrea, náuseas y vómitos, deposiciones grasosas o aceitosas. Aquí hablamos, doctor, de una pancreatitis crónica. Exacto. Sí, la pancreatitis crónica es una enfermedad que es completamente distinta a la pancreatitis aguda. No, son dos cosas que hay que separarlas bien. Y lamentablemente no tenemos los medios para poder detectar una pancreatitis crónica al inicio. Y lamentablemente lo que vemos son las consecuencias de un mal funcionamiento del páncreas ya cuando está en su etapa final. Y básicamente son todas esas condiciones que bien mencionan ahí. La pérdida de peso básicamente se debe a que el páncreas, al no secretar las enzimas digestivas que ayudan a la absorción del alimento, básicamente es una persona que no va a poder absorber los alimentos. Y eso se traduce en diarrea. ¿Por qué? Porque al no absorber los alimentos, todos los alimentos se van a perder en diarrea y las deposiciones se van a volver gasosas porque justamente los alimentos grasosos no se van a poder absorber y eso lo vamos a evidenciar al momento de hacer las deposiciones. Entonces, para que quede claro, esos problemas digestivos aparecen en una pancreatitis crónica, no en la aguda. A ver, para que nos entendamos bien en casa. Nos vamos a la pausa, doctores, pero antes tenemos ya una consulta, ¿no?, de una televidente. Lalis dice, tengo un familiar que tiene pancreatitis y cálculos en la vesícula. Le recomendaron operarse de la vesícula para evitar complicaciones. ¿Es necesaria esta intervención que nos recomiendan? Bueno, doctor, piénselo bien porque después del corte lo va a responder. En la Junta Médica hoy estamos hablando de pancreatitis y Lalis, doctores, nos hacía la siguiente consulta. Tengo un familiar que tiene pancreatitis y cálculos en la vesícula. Le recomendaron operarse de la vesícula para evitar complicaciones. ¿Es necesaria esta intervención? Sí, es necesaria. Lo que se recomienda que un paciente en el espectro que ha tenido una pancreatitis aguda leve debería operarse en esa misma hospitalización. Antes de irse de alta debería ser operado de la vesícula justamente para evitar nuevamente que se produzca un cuadro semejante. Entonces yo sí le recomendaría que se opere. Hasta que el cuadro se apague. Claro, cuando es una pancreatitis leve, en teoría en 4 o 5 días el cuadro ya ha disminuido, ha remitido, entonces ahí en ese espectro sí podrías operarte, ¿no? Lo que pasa, Paola, también es que el tener cálculos, tú no sabes qué cálculo te va a obstruir y cuál no. Así es. Claro, ¿En qué o te momento? puede pasar como a ti que ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Así que es mejor se saca para evitar complicaciones. Ahí está, muy bien. A ver, volvemos con los datos. A ver, doctor, eso es importante. Cuando se cicatriza el páncreas, el órgano ya no es capaz de producir la cantidad correcta de enzimas. El cuerpo no puede digerir la grasa y los nutrientes no son asimilados. Crónica. Sí, lo que pasa es que, como mencioné, la pancreatitis crónica es un espectro completamente distinto de enfermedad. Es una enfermedad en la cual el páncreas va perdiendo su función porque el tejido pancreático que normalmente realiza la función va siendo reemplazado por fibrosis y el tejido pancreático, como bien lo dicen, va perdiendo función. Y como es tan noble el páncreas, nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que ya la función se haya perdido de manera tan severa que nos van a venir todas las manifestaciones clínicas. Y lo que dice es correcto, ¿no? Y en estos pacientes habría que darle un suplemento enzimático. Sí, lo que tenemos que tratar en esos pacientes son las dos insuficiencias, la insuficiencia pancreática endocrina y la insuficiencia pancreática exocrina. La endocrina básicamente con hipoglucemiantes o con insulina y la insuficiencia pancreática exocrina se trata con reemplazos de enzimas pancreáticas. Tenemos la pancreatina, que es un medicamento que lo tenemos en el mercado, pero el tratamiento tiene que ser perenne y tiene que ser por siempre. Claro, y a veces los sistemas de salud no pueden costear el costo de esos medicamentos porque tiene que tomarse por toda la vida. A Dios gracias, no tenemos mucha pancreatitis crónica acá en nuestro país. Y la gente que debuta, ya uno dice tiene pancreatitis crónica, son gente ya de edad avanzada.
¿En qué edades, más o Sí, menos? normalmente es muy variable, porque normalmente la pancreatitis crónica está asociada a otros problemas. Cuando es hereditaria, normalmente puede debutar inclusive en corta edad, ¿no es cierto? Hemos tenido en el hospital casos de dos gemelos que operamos que debutaron a los 18 años con pancreatitis crónica. Tenían cálculos dentro del páncreas, pero a Dios gracias su función todavía la tenían conservada. O sea, no fue necesario hacerle el reemplazo ni con insulina ni con enzimas pancreáticas. Obviamente esos pacientes hay que ir siguiéndolos en el tiempo para ver si la ganancia de peso es adecuada o no, o si van a requerir algún tipo de reemplazo enzimático, ¿no? Hay que controlarlo. Pero en realidad en la crónica normalmente suele aparecer entre la quinta y la sexta década de vida, pero eso no te excede que en la adolescencia algunos pueden Pueden haber debutar. algunos casos. Sí. ¿No? Muy bien. A ver, como decía el doctor Marcos, ¿no? Hay que diferenciar bien cuando hablamos de la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. A ver, atención porque vamos aquí con las diferencias. En la pancreatitis aguda, el inicio es repentino e intenso. Los síntomas van a desaparecer con un tratamiento y el páncreas va a recuperar su forma normal. ¿No, doctor? En cambio, cuando hablamos de una pancreatitis crónica, es un proceso de larga evolución. El dolor va a ser crónico y continuo y de intensidad moderada y encima el pronóstico va a ser incierto, ¿no? Y nuevamente incidimos en cuando hablamos de que algo es crónico, es para toda la vida. Sí, es cierto, ¿no? Como siempre les menciono, el diagnóstico de la pancreatitis crónica ya se hace básicamente cuando el páncreas ya perdió alguna de las funciones, que es cuando empieza a causarle molestias, ¿no? El dolor crónico es lo que más molesta a un paciente con pancreatitis crónica. Muchas veces es un dolor intratable que requiere algún tipo de cirugía para tratar de aliviar esa molestia y muchas veces la cirugía no logra ser exitosa. Entonces, cuando hablamos de un paciente con pancreatitis crónica, hay que estar muy seguros de qué es lo que le vamos a ofrecer para tratar de poder ayudar al síntoma que tiene. Algunos, la gran mayoría, tienen un dolor crónico. Algunos tienen problemas digestivos, ¿no? Baja de peso, no asimilan bien los alimentos, y otros debutan o tienen problemas de glicemia muy elevada porque no producen mucha insulina. Ahora, ¿esa pancreatitis aguda más adelante podría desencadenar un cáncer o no tiene relación? En realidad no tienen relación. Lo que sí se sabe es que existen algunas entidades que son consideradas como premalignas en el páncreas, que son los quistes mucinosos. Los quistes mucinosos hoy por hoy son considerados como una lesión premaligna porque en su evolución se pueden convertir en un cáncer, sí. Y lo que sí sabemos es que algunos pacientes con pancreatitis aguda pueden debutar los quistes mucinosos como pancreatitis aguda. Entonces tenemos que estar muy seguros cuando hacemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda, cuál fue la etiología. Si ha sido biliar, que es la mayoría de los casos. Si descartamos completamente que no ha sido biliar, que no tiene cálculos en la vesícula, que no tiene cálculos en una otra parte, tenemos que echarnos a buscar cuál ha sido la causa de esa pancreatitis. ¿No es cierto? Tenemos que buscar si es por problemas de calcio, la hipercalcemia puede producirte pancreatitis, si es por triglicéridos, la hipertrigliceridemia también te puede causar pancreatitis. Existen algunas entidades propias de enfermedades autoinmunes que también te pueden causar pancreatitis. Después de haber descartado todo eso, también tenemos que descartar la posibilidad que tenga un quiste mucinoso dentro del espectro, ¿no? A veces eso es lo que puede suceder y muchas veces asumimos que ha sido una causa biliar cuando en realidad no lo ha sido. Y luego los pacientes vienen después de años con un quistes mucinosos ya degenerados y con cáncer. Eso es lo que puede suceder. Ok, muy bien. A ver, Melvin dice, mi hijo de 7 años es intolerante a la lactosa, sufre de gases, dolor e hinchazón estomacal. ¿Estos síntomas corresponden a una pancreatitis? Le van a hacer una endoscopía. No soy pediatra, pero me atrevería a decir que no creo que esto corresponde a una pancreatitis. La intolerancia a la lactosa es una entidad básicamente que se da en los niños porque les falta alguna enzima para poder metabolizar la lactosa y eso les produce todos los síntomas que ha mencionado, ¿no? No tiene nada que ver entonces. No. Quizás le van a hacer su endoscopía para chequear si no tiene también Helicobacter pylori. Otra cosa más diferente, pero no tiene asociación con la pancreatitis. Sí. Muy bien. El doctor nos está explicando, ¿no?, cuáles eran los factores de riesgo, ¿no?, para una pancreatitis. Los cálculos biliares ocupan el puesto número 1 en esta lista, pero también puede darse, por ejemplo, por fibrosis quística, niveles altos de triglicéridos y calcio en la sangre, doctor. Sí.
Sí, sí. Se ha demostrado que estas enfermedades son muy prevalentes en aquellos pacientes que tienen pancreatitis, y eso básicamente tiene que ver con un estilo de vida. Hay que empezar a comer sano, y ojalá que los autóctonos nos ayuden bastante en eso, ¿no? Claro. Sí, también el otro también que existe es, hay muchas personas, sobre todo mujeres, que ya tienen 40 años y dicen, me debe faltar calcio, y se comienzan a automedicar de calcio. He visto personas que no tienen ninguna enfermedad, de repente vinieron por dolor abdominal severo y tomaban pues calcio cada vez que le dolía la cabeza, calcio, cada vez que le dolía el hueso, calcio. Tenían un nivel de calcio inmenso. Y yo siempre cuando veo calcio alto pienso pues en cáncer u otro tipo de enfermedad. Y a la hora de hacer una investigación, no, doctor, es que mi mamá toma tal cosa y tomaba de este. Me mandaron de Estados Unidos, me trajeron y se tomaba un montón de calcio al día. O sea, una sobredosis de calcio. Sí, la hipercalcemia causa eso. Por eso que yo siempre digo a las señoras, háganse si quieren una densitometría ósea para chequear si requiere calcio, y hay que controlar los niveles de calcio y cómo se evoluciona. No se puede tomar calcio por tomar. Así indiscriminadamente tampoco vale. A ver, tenemos otra consulta, doctores. ¿Tenemos la consulta? Ahí está. Maribel dice, me levanto con náuseas todas las mañanas y a veces vomito saliva. ¿Puede ser pancreatitis? Bueno, después del corte lo sabremos. Ya regresamos. El doctor Marcos nos está explicando, ¿no?, que es interesante, o mejor dicho, interesante no, que es obligatorio que tengamos una muy buena alimentación, también para evitar en parte la pancreatitis. Y decía, ¿no?, lo que nos va a ayudar bastante es este sistema de etiquetado, ¿no?, que ya se ha puesto en marcha aquí en nuestro país, conocido como los octógonos. Claro que sí, los octógonos van a decir qué alimento tiene mayor cantidad de sal o mayor cantidad de grasas. La idea es, pues, comer sano, porque comer sano y hacer ejercicio evita que yo tenga cualquier enfermedad realmente. Y comer sano no significa hacer dieta, es comer balanceado, que es lo que debemos hacer todos para estar saludables todos los días. Claro, ¿no? Y si usted, bueno, pues quiere darse un gustito, quiere comer unas papitas fritas, claro, algo, pues bueno, usted ya sabe qué es lo que tiene ese producto, se lo están poniendo ahí, adelante. Muy bien, vamos a ver la nota de Aura y lo seguimos comentando aquí con los doctores. Ustedes también se han encontrado ahora pensando 2 veces antes de comprar algo que se van a comer, y es que los octógonos nutricionales han tomado parte importante dentro de las compras que hacemos en el mes, en la semana, en el día a día y en la lonchera. Sin embargo, ¿sabemos precisamente qué significa esta información nutricional, o sabemos cómo el no conocer sobre ella ha afectado o podría afectar nuestra salud, e incluso sabemos de qué manera podemos racionarla mejor para no evitar la compra del producto? Dicho esto, esta ruta de la salud tiene un camino octogonal, así que empecemos para ubicar a nuestros especialistas y conocer la opinión de las personas. Vamos. ¿Qué piensas sobre esta nueva invasión de los octógonos? Para mí es importante porque yo siempre, cada vez que consumo cada producto, lo primero que hago es ver cuánto de grasa tiene, cuánto de azúcar tiene. De verdad es que no miro mucho las tablas que tienen en la parte de atrás, pero sí me parece interesante porque uno cuando va a comprar ahora como que lo piensa, sabe a qué se atiene, sabes incluso a las enfermedades que te pueden ocurrir en el futuro. Creo que está bien porque algunas personas, incluyéndome, no ven lo que contiene el producto. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud puso en estado de alerta al planeta por esta onda de obesidad, esta epidemia de obesidad que tenemos, diciéndole los próximos 10 años tratar de informarle que tenemos que comer nuevamente lo más saludable posible. Estos octógonos son un pequeño llamado de atención para decirle a las personas: comamos menos alimentos procesados. Tenemos que identificar cuáles son los elementos que más daño nos hacen de estos alimentos procesados y ultraprocesados, que son el azúcar, el sodio, las grasas saturadas y las grasas trans. ¿En qué momento un alimento se considera ultraprocesado? Son aquellos que han sido modificados industrialmente y asimismo se les ha añadido conservantes, preservantes y otros aditivos alimentarios, que básicamente lo que busca la industria es mejorar el sabor, también la conservación de estos elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, el maíz en 3 presentaciones.
Esta es la forma natural que la encontramos, conservando todas sus propiedades. Aquí tenemos un alimento, es el mismo elemento que es el maíz, pero ya ha pasado por un proceso también de congelamiento para que sea más fácil su consumo, ¿no? Y esto vendría a ser algún alimento procesado. Mínimamente procesado. Y bueno, aquí tenemos otra presentación, que son los chips. Que son bien ricos, que son peligrosos. Exacto. Es un alimento ya ultraprocesado, ya le han añadido otro tipo de preservantes, conservantes, benzoatos. También contiene grasas saturadas que van a mejorar la palatabilidad, pero por otro lado, en nuestra salud nos está conduciendo a que aumentemos nuestros niveles de triglicéridos, nuestro colesterol. De todos los alimentos que tú consumes, ¿cuál es el que más te ha molestado así un poquito que le hayan puesto el sticker? Yo creo que los caramelos. ¿Tú qué prefieres? ¿Dejar de consumirlo o racionar el consumo? Depende, creo, ¿no? Porque si algo es muy malo, que de repente todos los sistemas inmunológicos son diferentes, a una persona le puede hacer más daño que a otro. Entonces tendríamos que vernos cómo estamos y depende de eso, dejar de consumirlo totalmente o parcializarlo como tú dices. ¿En qué momento un alimento lleva el sticker? ¿Cuáles son las cantidades en relación a la ración que consume el ser humano? Claro, la Organización Mundial de la Salud te da un parámetro, la cantidad de grasas saturadas que debe consumir el ser humano, apropiada en 24 horas, la cantidad de sodio y la cantidad de azúcar que debe consumir. En temas de azúcar, no excedernos en más de 23 gramos en un producto. Los productos vienen, lógicamente, en raciones estandarizadas, que son 100 mililitros o 100 gramos. Si 100 mililitros ya excede la cantidad de azúcar que yo debo consumir en 24 horas, lógicamente, al beber una bebida gaseosa de medio litro, estoy quintuplicando muchas veces la cantidad de azúcar que yo debería comer, aún con la advertencia. De pronto he encontrado que los manís, las pasas, los guindones tienen el octógono de alto en azúcar. Yo creo que ha habido una confusión, creo que más de exceso que de déficit. Es decir, la gente está muy tirada a decir, bueno, pero oye, a mí me han dicho que los frutos secos tienen grasas. Sí, pero tienen grasas útiles. Envasado es un alimento mínimamente procesado. Entonces los alimentos mínimamente procesados no deberían tener etiqueta. Lo que sí deben tener es una buena información nutricional atrás. Cuando leemos un empaque nutricional, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Básicamente de los componentes de los ingredientes y ver el orden en que aparecen. El que aparece en primera instancia va a ser el primer componente que predomina en ese empaque. Prácticamente estoy al tanto de todo en la parte de atrás, qué es lo que lleva sodio, o sea, cuánto sodio lleva, y basta con que lleve más de 300 miligramos, ya no lo consumo ya. Cada vez que como algo me siento como que tengo que tener muchísimo más cuidado ahora porque de hecho es una alerta, ¿no? Te hace ser más consciente, ¿no? Pero igual como que te sientes un poco mal. La ley nos dice que los alimentos procesados y ultraprocesados deben tener etiquetas. Pero aún así hay productos ultraprocesados o procesados que tienen bajo contenido de sodio y bajo contenido de azúcar, como por ejemplo las bebidas dietéticas, que no tienen azúcar y el sodio no llegan a los 35 miligramos. Entonces están exentos de esta etiqueta. Pero la gente podría confundir que dice, bueno, entonces es un alimento saludable porque no tiene etiquetas. No. Es un alimento procesado, pero que no tiene etiquetas, porque no entra en las cantidades de la Organización Mundial de la Salud. Las gaseosas cero no llevan ningún octógono y en cambio las gaseosas regulares sí. Y de pronto uno dice, entonces esto sí lo consumo. Por eso está la información que debemos tener. La gente puede, lógicamente, malinterpretar, decir, esta sí es saludable y esta no. En realidad no es que una sea más saludable que la otra, una es más dañina que la otra. Es una realidad en el Perú que las personas estamos acostumbradas a consumir los alimentos procesados, ultraprocesados de manera cotidiana. ¿Cuál es la ración o la porción idónea para no desencadenar ninguna enfermedad o mantener un balance? Idealmente, por lo menos se recomienda de que ser entre un 80-90% de alimentos naturales o que hayan pasado por un procesamiento mínimo, pero en caso de los ultraprocesados, máximo se podría recomendar 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Y siempre tratando de ver los componentes, los aditivos que hay. A la larga se vuelven adictivos. Algo que no esperaba que hubiera tenido el sticker son las galletas Chaplin. Amo las galletas Chaplin. Estas tablas de piqueos, también digo, no puede ser que eso también haga daño. ¿Por qué algunos tienen la advertencia de evitar su consumo regularmente y otros sí tienen la advertencia de evitar
el consumo? En lo que es disminuir su consumo o un consumo mínimo, encontramos los que son altos en azúcar, altos en sodio y los altos en grasas saturadas. Estos tres elementos naturalmente se encuentran dentro de nuestra alimentación, inclusive son cantidades mínimas que se recomiendan en este caso, ¿no? Pero en el caso de lo que son grasas trans, son grasas procesadas, hidrogenadas, las cuales han sido alteradas y al momento de consumirlos básicamente son incompatibles con nuestro cuerpo, generando radicales libres propiciadores a la formación de cáncer. Cuando tú ves que un producto no lleva el octógono, ¿lo consumes más o investigas un poco? Te estaría mintiendo si te diría que investigara. Simplemente, bueno, me gusta, me parece rico y simplemente lo consumo. ¿Qué pasa si obviamos estas advertencias? ¿Qué enfermedades podrían desencadenar? Precisamente estos alimentos son los que más presente están como factores de riesgo en muchas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, de sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas inclusive de cáncer. Las grasas trans, se ha determinado lógicamente, aumenta mi factor de riesgo. Para evitar el consumo excesivo de sal o sodio dentro de nuestra dieta, podemos emplear otro tipo de, mejoradores en cuanto al sabor, como por ejemplo el tomillo, el orégano, el estragón, que son hierbitas que nos van a ayudar a mejorar el sabor y reemplazándolo por sal de maras o una sal baja en sodio, rica en potasio, como la biosal. Los azúcares, por ejemplo, existen reemplazos tanto artificiales como naturales. En este caso, reemplazos artificiales encontramos, por ejemplo, el aspartame, a la sucralosa, ¿no? Que si bien es cierto, te cuidan de no aportarte kilocalorías. Por otro lado, pueden despertar tu apetito de querer comer más carbohidratos. Ahí las grasas saturadas, fijarse bien las cantidades, que no superen al límite establecido, que no tengan el octógono. De manera natural, evitar las frituras que empleen demasiado aceite, que sean sometidas a demasiado calor. Evitar las grasas provenientes de animales, mantecas, ¿no? Porque esas sí generan radicales libres. Por suerte, la información nutricional no solo nos está diciendo cuáles van bien y cuáles van mal, sino que la misma gente está investigando, está averiguando, le está preguntando a su médico cuál sí y cuál no, cuál debo consumir y cuál no. Y para cerrar nuestra ruta de la salud tenemos aquí a nuestro amigo Pepito, que está precisamente exponiendo todo el cuerpo, porque es necesario preguntarse qué es lo que necesitamos para alimentarnos correctamente y saber que todo en exceso, en este caso, es dañino. Así que muchísimas gracias y hay que estar atentos con una buena alimentación. Chao. Bueno, entonces ya sabes, ¿no?, en qué consiste ese sistema de etiquetados de los octógonos. ¿A ti qué fue lo que más te chocó cuando viste el octógono en un producto que tú pensabas que era saludable? Bueno, realmente el ver que tenía pues tanto sodio o tanta grasa, decía pues, uy, todo lo que he estado comiendo, y ahora simplemente lo que hay que hacer es bajar pues el consumo de este tipo de alimentos. El que tenga un octógono no significa que no se puede comer, significa que hay que racionalizar o racionar, mejor dicho, este producto. Claro, hay que moderar su consumo, claro no sí. Consumir de forma excesiva, y lo vemos ahí además en el sticker. Pero mucha gente no decía, no puedo creer que estas galletas de avena que parecen tan sanas, toma octógono. También en algunos empaques de manís, de frutas secas, hay octógonos también. Pero, sin embargo, el consumo de estos frutos secos, por ejemplo, para mejorar las grasas buenas del cuerpo, es simplemente un puñado diario. Entonces no hay ningún problema, tiene menos de 100 gramos, así que traten de leer qué tiene cada producto y qué necesita uno en su dieta. Claro, aquí el asunto es que no estamos acostumbrados, ¿no?, a leer la parte de atrás, ¿no?, del producto, cuáles son los ingredientes que contiene, y como decía la nutricionista, es cierto. Por ejemplo, cuando vemos, ¿no?, pan integral, vamos a poner el ejemplo. Le damos la vuelta y el primer ingrediente que tiene es harina blanca. Entonces, en realidad no es un pan no es tan integral como dice. Un pan integral como tal. Entonces, a veces la publicidad es bastante engañosa, ¿no? Nos dejamos embaucar, ¿no?, por lo que vemos, pero si leemos en la parte de atrás, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, ahora lo tenemos ya con esos stickers, ¿no?, en muchos productos. Claro, el sticker por lo menos ya nos da una llamada de atención. Una advertencia. Para chequear qué estamos consumiendo y para poder consumirlo bien, disfrutar de la comida, que es buenaza la comida, pero saludablemente y en forma pues bastante consciente. Claro, como tú con tu pan con chicharrón. Pan con chicharrón. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más en la Junta Médica, pero antes tenemos una consulta para nuestro doctor invitado. Carla dice, una persona de 60 años con diabetes tipo 2 tiene más probabilidad de presentar pancreatitis. La diabetes está controlada. Ya regresamos. A ver, doctor Marcos, ¿cuál sería su mensaje después de haber visto esa nota de los octógonos?
Me siento alegre porque creo que es la mejor forma de sensibilizar a la gente que entienda que un estilo de vida saludable va a ayudarlo mucho, mucho a cuidar su salud. Y yo creo de que está más decirlo que desde hace mucho tiempo se sabía que un estilo de vida mal llevado es responsable más o menos del 60% de las enfermedades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos un estilo de vida saludable, vamos a disminuir tremendamente hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y una serie de cosas más que son las enfermedades crónicas que más hacen sufrir a la gente y sobre todo los que más gasto requiere para los sistemas de salud. Entonces, yo creo que esto demoró un poco, pero qué bien que ya esté y ojalá que la gente sensibilice y que realmente empiece a cambiar el estilo de vida, que creo que todos necesitamos eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que sí vamos a ver que existen algunos piqueos que estamos comentando que no tienen octógonos y uno diría pues son saludables. Pero sin embargo estos octógonos no están puestos ahí porque según la ley hay que poner en el empaque grande y no en el empaque pequeñito. Entonces no se dejen engañar, por decir así, porque estos productos no tienen octógono porque como son más pequeños no lo deben tener según ley, pero vean en la parte de atrás que realmente tienen alta cantidad de sodio, alta cantidad de grasas y eso va a hacer pues que no sean tan saludables como aparentemente son. Sí, exactamente, ¿no? Y existen otros alimentos que, si bien es cierto, tampoco tienen octógonos, como cuando te comes pues huevo frito, papa frita, el famoso arroz a la cubana, que tiene una gran cantidad de carbohidratos y grasas, y tampoco te van a poner el octógono ahí, pero hay que tener... Y el pollo a la brasa tampoco. Tampoco, claro. Hay que tener conciencia de lo que consumimos, ¿no? Y creo que eso es al final lo más importante, ¿no? En tener conciencia de qué consumimos y en base a eso creo que vamos a aliviar bastantes problemas de salud. Lo que pasa realmente es que la gente no sabe combinar las comidas. Entonces hoy día me como pues un seco de cabrito con frijoles, mi yuca, mañana como un pato, ceviche de pato, pasado como chifa, al día siguiente como pues pollo a la brasa con papas y mayonesa. Ah, ¿dónde comes tú? No, es que Qué rica tu comida de todos los días. A lo que voy es que uno debería comer hoy día, darle su gusto. Pues ayer fue el día de pollo a la brasa, me comí mi pollo a la brasa. Hoy día estoy en la mañana con mi jugo, mi yogur, a la hora del almuerzo mi ensalada con mi pollo. Hay mucha gente que me dice, yo como ensalada, pero ponen una fuente encima, jalan una lechuga, comen ensalada. Es la ensalada ahí y tu presa encima. Ahí tienes una buena combinación. Entonces la idea es darle tus gustos y vas variando para que tengas puesto las vitaminas, minerales que requiere tu cuerpo. Claro, es que combinamos mal. Combinamos mal. Nuestro plato no está balanceado, es puro carbohidrato y una uña de proteína. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Desde que cuando yo era pequeño, era idéntico en casa. El primer plato era sopa con fideos y papa. Y en el segundo plato, arroz, papa. Sí. Y una presa pequeña. Entonces, la cantidad de carbohidratos que consumimos en una dieta es aproximadamente el 60 al 70%. Es una locura. Y la cantidad de proteínas es insignificante. Entonces, con una dieta así, pues definitivamente tienes un paciente que potencialmente, cuando llegue a una etapa adulta, va a tener tendencia a la diabetes, a la obesidad, y con todo lo que te lleva a la obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y todos los problemas crónicos que adolecemos nuestra población, simplemente por una mala forma de combinar los alimentos. Una mala distribución. Sí, completamente mala. Si mucha gente llega a su casa en las tardes o en las noches a comer, no hay nada, han hecho estofado y quedó juguito nada más, y el arroz, se come su arroz con todo el juguito encima, lo devuelven, sale buenazo, pero la cantidad de grasa es inmensa ahí. Exacto. Pura grasa, puro carbohidrato y no te estás alimentando. Claro, ¿no? Falta la proteína ahí, fundamental. Sí, pero hay que comer paltas, pero... Te explico el caso de los pacientes que se operan de la vesícula. Me dicen, doctor, ahora no puedo comer grasas. Le digo, no, en realidad sí puedes hacerlo, pero tienes que hacerlo de una manera moderada. ¿Puedo comer palta? Sí puedes comer, pero agarra la palta, una lonja de palta y eso puedes comer. ¿Yo no me puedo comer la palta entera? No, le digo, es una locura. ¿Cómo vas a comer una palta entera? O sea, la cantidad de grasas que estás consumiendo ahí, por más que sean grasas buenas, pero el exceso también hace daño. O sea, comerse un poco de palta, darse el gusto, pero cuando nosotros le decimos que sí pueden comer, pasan cosas como esas, ¿no? Que se comen una palta o dos paltas, porque asumen que como es grasa saludable, pueden comer de manera indiscriminada todo lo que quieran, y eso no está bien. Sí, eso es cierto. Se confunde mucho. Yo conocí a una chica una vez que estaba haciendo dieta, pero le habían dicho que la palta era buena porque tenía grasas buenas. Todos los días se comía una palta gigante. Yo la miraba nomás y decía... Sí, claro, no. Bueno, ahora vamos a contestar la consulta de Maribel. Dice, me levanto con náuseas todas las mañanas y a veces vomito saliva. ¿Puede ser pancreatitis? No, los síntomas que tiene no tienen nada que ver con una pancreatitis. Más parece que es un problema gástrico, ¿no? Debería acudir con el gastroenterólogo.
para que le haga algún tipo de estudio endoscópico, pero no. No, parece un tema más de gastritis, Sí, náuseas, ¿no? náuseas por la mañana, náuseas matutinas, puede que tenga un poco de repente reflujo, no lo sé. Hay muchas enfermedades que pueden calzar con esos síntomas y tendría que ir con el especialista, que en este caso es el gastroenterólogo. Muy bien, a ver, Carla, si una persona de 60 años con diabetes tipo 2 tiene más probabilidad de presentar pancreatitis, su diabetes está controlada. A ver, los factores de riesgo comprobados para que un paciente tenga pancreatitis es el hecho de tener cálculos en la vesícula, tener triglicéridos elevados, tener calcio elevado. Si tienes una paciente con una diabetes bien controlada, sin obesidad, el riesgo que tiene de padecer una pancreatitis es la misma que el público en general. Pero si es una diabetes descontrolada, aparte de ser diabético, es un paciente obeso con un IMC más de 30, pues definitivamente tiene un riesgo mayor de padecerla. Y no solamente de padecerla, sino que cuando la padezca, esa se convierta en grave. O sea, no va a ser la pancreatitis leve, sino te va a ser la severa, porque son pacientes que justamente tienen esos factores de riesgo para que se complique su pancreatitis. Claro, de base tiene el mismo riesgo que cualquier persona, pero sin embargo, tener diabetes implicaría muchas personas que son gorditos, que son hipertensos, que tienen colesterol, triglicéridos sobre todo altos, entonces eso sí podría ser lo que influye. A ver, tenemos otra consulta. Yolanda nos llamó desde San Martín de Porres, tiene 59 años y se me han diagnosticado pancreatitis aguda hace un mes y me indicaron que no podía operarme porque el páncreas está inflamado. ¿Qué me recomiendan hacer? A ver, como mencionamos, en el espectro de una pancreatitis aguda leve, supongo que ha tenido una pancreatitis aguda leve, una vez que haya pasado los síntomas, básicamente lo que es el dolor, en esa misma hospitalización sí se puede operar. Pero si ha tenido una pancreatitis aguda severa o moderadamente severa, sí no se recomienda una cirugía en un periodo de tiempo muy corto. Se prefiere, pues, que se desinflame un poco el páncreas, esperar unas 6 a 8 semanas y luego de ahí operarte. Todo va a depender del tipo de pancreatitis que ha tenido. Ok, muy bien. A ver, pasamos a la siguiente consulta. Carolina, 52 años. De Chiclayo dice, soy diabética, tengo pancreatitis crónica y llevo tratamiento para la gastritis. Hace 18 años me operaron de la vesícula y tengo mucho dolor. ¿Qué tratamiento debo seguir? Una interesante pregunta. Primero hay que ver cómo le han hecho el diagnóstico de pancreatitis crónica. O sea, para hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica, básicamente son sintomatológicos e imagenológicos. Hay que ver si tiene una resonancia magnética o una tomografía en el cual tenga característica de una pancreatitis crónica, si le han hecho alguna econdoscopía en el cual hayan diagnosticado realmente que tiene una pancreatitis crónica. Si tiene el espectro de una pancreatitis crónica y tiene dolor asociado a esta, tenemos que ver cuál es la causa del dolor. Muchas veces la causa del dolor es porque tienen cálculos dentro del conducto del páncreas. Cuando esos cálculos están dentro del conducto del páncreas y hacen que la presión dentro de este conducto aumente, eso puede generar dolor. ¿Okay? Esa es una causa. Si no tuviese eso, otra causa es la fibrosis mismo del páncreas, afecta los nervios que están pegadas a la arteria aorta, que es una de las arterias más grandes, la principal que tenemos, y esa fibrosis que hay ahí también te puede producir dolor. Entonces, primero tenemos que encontrar cuál es la causa del dolor para darle el tratamiento debido, ¿no? Pero lamentablemente el dolor sí es uno de los síntomas más perennes que tienen este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué debería hacer Carolina? ¿Cuál sería su tratamiento? Primero tendría que ir a un centro especializado, a un hospital general donde tengan una unidad de gastroenterología para que primero determinen realmente si tiene el diagnóstico de pancreatitis crónica y segundo determinar cuál es la causa del dolor, determinar que no tenga cálculos dentro del conducto pancreático porque eso tranquilamente puede ser la causa de su dolor y desobstruyendo el conducto pancreático podría calmarle las molestias. Pero eso era lo que les preguntaba al inicio, ¿no? Hay una persona que puede estar con ese dolor, pero lo soporta, o sea, no va al hospital. En el caso de Carolina, está soportando el dolor sin acudir todavía a un centro de salud. Sí, ¿no? Tiene 18 años que lo operaron de la vesícula y no sabemos qué más tiene. A ver, ¿cuáles son las posibles complicaciones? Tenemos complicaciones de la pancreatitis crónica. Dice ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, obstrucción del intestino delgado o de las vías biliares, coágulo de sangre en la vena del vaso. Además, también puede haber diabetes, absorción deficiente de las grasas, de los nutrientes y las vitaminas. ¿No? Sí. Estos pacientes
¿Cuántos pacientes con pancreatitis crónicas ven ustedes? Muy pocos, me imagino. Son muy pocos en realidad los que vemos. Los pacientes que hemos, como te digo, la oportunidad de ver, básicamente ya vienen en la etapa final de su enfermedad, cuando ya tienen todas estas manifestaciones de básicamente que tiene que ver con que ha perdido alguna de las funciones del páncreas y donde muy poco se puede hacer y básicamente ahí lo que hay que tratar de ayudarles, darles soporte médico, reemplazo enzimático o en el caso del dolor, si es un dolor intratable que no se puede manejar médicamente, buscar una estrategia quirúrgica que pueda aliviarle las molestias. Muchas veces la resección, o sea, una cirugía a nivel del páncreas, podría aliviarle las molestias. No siempre se ve eso, pero hay que valorar muy bien si realmente es una paciente que se va a beneficiar con algún tipo de tratamiento para aliviarle el dolor, ¿no? Muy bien. A ver, Silvia, doctor, le pregunta, estuve internada 3 meses porque la vesícula estaba afectando mi páncreas. Tuve una operación abierta y me retiraron la vesícula. ¿Debo seguir algún tratamiento? ¿Qué alimentos debo comer? Básicamente los pacientes que se operan después de la vesícula, yo particularmente les recomiendo que tienen que tener una dieta baja en grasas, no exagerar en el consumo de grasas, y eso básicamente va a ayudar a que pueda metabolizar mejor los alimentos. Acuérdense que la vesícula nos sirve como reservorio. Entonces, cuando tenemos una ingesta de grasa un poco por encima del umbral, esa vesícula se va a contraer y nos va a ayudar a poder metabolizar esas grasas en exceso que estamos consumiendo. Al no tener la vesícula, cuando hacemos una alimentación con mucha grasa, vamos a tener dificultades al momento de poder absorberlas y vamos a tener disconfort abdominal, flatulencia, sensación de que nos ha caído mal la comida. Entonces se les recomienda que eviten ese tipo de alimentos, ¿no? Que sean ricos en grasas. Pero como decía usted, se puede comer de repente un pedacito de palta, claro que un pedacito. Pero vuelvo a repetir, el problema es que muchos pacientes no entienden que es un poquito, ¿no? Y dicen, ya puedo comer de todo, a veces no me dicen eso. Me dicen, doctor, ¿puedo consumir mi dieta normal? Y a veces uno peca en decir, por supuesto, pero no le preguntaste qué es su dieta normal. No sabe las cantidades. De repente la dieta normal para ella pues es comerse un huevo frito todos los días, papa frita. Entonces, lo que hay que preguntar es cuál es su consumo que hace diariamente y en base a eso orientarla y tratar de reordenar su consumo, ¿no? De alimentos. Muy bien. A ver, la siguiente. Miguel de Huánuco, él tiene 45 años, nos llamó por teléfono y dice, me han detectado arenilla en el hígado y la glucosa elevada, 99.5. Me imagino, tengo temor de que el páncreas esté dañado. ¿Qué análisis debo hacerme para descartar pancreatitis? A ver... asintomático aparentemente, ¿no? Sí, una glucosa elevada, 99,5, en realidad no es una glucosa elevada, depende de qué examen se ha hecho, con qué método, pero no está dentro de un rango elevado. La arenilla en el hígado. La arenilla del hígado no sé cómo lo puedo interpretar, no sé si son cálculos dentro de los canalículos biliares que están dentro del hígado. Para ver si tu páncreas está bien, lo único que podrías hacer es ir a un facultativo y que te den un dosaje de amilacilipasa, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí. En caso de que él quiera descartar que tiene una pancreatitis, ¿se puede hacer eso? En realidad, claro, te podrías hacer un examen de imágenes, un estudio tomográfico con una resonancia y ver que tu páncreas está normal desde el punto de vista morfológico. Si tú quieres saber si desde el punto de vista funcional está bien, con una glucosa normal significa que tu insulina está en buenos valores y está manteniendo tu glucosa dentro de valores normales. Y si estás comiendo bien y no tienes ninguna dificultad digestiva, significa que tu páncreas está funcionando bien. Por lo tanto, no habría más que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen pancreatitis autoinmune? La pancreatitis autoinmune es una entidad completamente distinta. Básicamente está mediada por inmunoglobulinas. De repente esto sea un poco más engorroso entender, pero las pancreatitis autoinmunes se dividen en 2 tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que está más asociada a un mayor tipo de problemas, colangitis esclerosante y otros problemas sistémicos que básicamente son un poco más complejos de poder controlarlos. La pancreatitis tipo 1 está más ligada a incremento de inmunoglobulina G, inmunoglobulina G4 en la sangre. Y gracias a Dios este tipo de pancreatitis se pueden manejar con corticoides.
pero hay que diagnosticarlos bien. O sea, una vez que lo hayas diagnosticado bien y hayas quedado completamente seguro que es una pancreatitis autoinmune, con una dosis de corticoides por un lapso de tiempo puede el páncreas volver a su estado natural y con controles pueden estar sin ningún problema. Ahora, esta pancreatitis autoinmune es más inusual todavía que la crónica. Sí, es inusual y hay que saber diagnosticarlo porque requiere mucha fineza en su diagnóstico. Muchas veces hay neoplasias que simulan una pancreatitis autoinmune y si estás mal diagnosticando una pancreatitis autoinmune y le das corticoides, pues es una catástrofe porque la neoplasia empieza a crecer y al final al paciente lo condenaste. Sí, y en este caso la pancreatitis autoinmune no está asociada a otras enfermedades autoinmunes. No, normalmente son pacientes que ya llevan consigo una carga genética y a veces se les asocia esto. Por ejemplo, la colangitis esclerosante, pacientes que debutan con ictericia y tienen colangitis esclerosante y tú haces un análisis del páncreas y suelen tener una inflamación característica, claro, que no es la misma de la pancreatitis aguda, una morfología completamente distinta y ahí empiezas a buscar asociaciones, dosajes, haces estudios de diagnóstico como son la ecoendoscopía, inclusive tienes que hacer biopsia. Existen criterios ya bien establecidos por las sociedades mundiales en las cuales te dicen cuáles son los criterios específicos que debes tener para diagnosticarlas. Clínicamente eso no se diagnostica. Necesitas exámenes de sangre, necesitas estudios de imágenes, necesitas hacer la ecoendoscopía y necesitas hacer biopsia del páncreas. Okay. Sí, lo otro que también había que chequear ahí es que las personas de por sí, si no tienen síntomas, no deberían hacerse un examen de páncreas. A ver, el screening de páncreas en realidad no existe y no es establecido a nivel de los organismos mundiales porque la incidencia que tenemos es muy baja. Entonces, al no ser muy alta la incidencia, pues no está dentro de ningún plan de salud, creo que en Latinoamérica ni a nivel mundial. Pero sin embargo la pregunta es siempre salta a la luz, ¿no? Siendo una enfermedad, las enfermedades del páncreas, sobre todo vamos a hablar, no de la pancreatitis, hablemos del cáncer, que es una enfermedad muy mortal, que tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cómo podremos prevenirla? Una forma es un estilo de vida saludable, pero ¿cómo puedo saber que no la tengo? Y lamentablemente, como digo yo, la única manera es que te hagas un chequeo anual en la cual te tengas que hacer un estudio de imágenes que vendría a ser la única forma de poder determinar que tengas una lesión muy pequeñita en el páncreas, porque después no existe ningún método de sangre que te pueda diagnosticar o te pueda servir como un parámetro para saber si es que tienes una enfermedad o no la tienes. Aprovechemos la pregunta que nos hizo Virginia justamente de alguna lesión en el páncreas. Dice, me ha detectado un nódulo en el páncreas de 3 milímetros. Esto me produce dolor en la parte superior del ombligo. No tengo cálculos en la vesícula. ¿Podría crecer el nódulo del páncreas? ¿Debo operarme? ¿Se puede reventar? Nódulo pancreático. En realidad tengo que tratar de interpretar qué cosa quiere decir con un nódulo pancreático. Podría interpretarlo como si tuviese una lesión pancreática de 3 milímetros. En ese sentido tendríamos que ver qué tipo de lesión pancreática es. Dentro de las lesiones quísticas del páncreas, tenemos que determinar cuál de esas lesiones es y en base a eso hacer la orientación hacia el manejo que tenemos que hacer. Pero las lesiones quísticas, suponiendo que sea eso lo que tiene, no producen dolor, no se manifiestan con dolor. Es muy difícil que se manifiesten con dolor. Son sintomáticas. Probablemente así es, son asintomáticas. Lo más probable es que ese dolor que tiene se deba a cualquier otra cosa y no al problema que tiene en el páncreas. Ahora, doctor, cuando un páncreas ya está muy dañado, ya no está cumpliendo su función adecuadamente, ¿es posible hacer un trasplante? Sí. Existen los trasplantes de páncreas que acá en el Perú, tengo entendido que en el Hospital Almenara hicieron un trasplante de páncreas exitoso, no sé si lo han vuelto a replicar. En otras realidades donde tienen unidades de trasplante más establecidas también lo realizan con relativo éxito, pero lo que más se hacen es trasplante de islotes de Langerhans, que son las células funcionales del páncreas. Hacen un centrifugado de esas células y las implantan en el hígado para que el paciente pueda tener la función básicamente endocrina, porque la función exocrina con las enzimas pancreáticas las puede suplir. Yo solo hemos tenido un caso en realidad reportado aquí en el Perú.
El caso del que yo tengo conocimiento. Sé que en el Rebagliati, de repente me equivoco, creo que también hicieron uno, pero no tengo la certeza si llegó a ser exitoso o no. Pero el primero que inclusive tuvo cobertura televisiva fue el del Hospital de Almenara, en el que el grupo liderados por el doctor de Vinatea hicieron un trasplante de páncreas exitoso. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente consulta. Esto es del Twitter. Yani Ohani dice, ¿la única solución para la pancreatitis es la intervención quirúrgica o habrá otra forma de tratarla? A ver, la pancreatitis aguda, el tratamiento no es la cirugía. La cirugía de la vesícula lo que hace es que le quitas un factor de riesgo para que se produzca la pancreatitis. O sea, la única forma de poder evitarla, más bien, es quitándole todos los factores de riesgo. Y si tienes cálculos a la vesícula, pues opérate de la vesícula y con eso solucionas el problema, que es la mayor causa etiológica de pancreatitis en nuestro medio. Claro, yo creo que de repente aquí la gente está confundiendo y está pensando que el tratamiento para la pancreatitis es como, nuevamente pongo el ejemplo del apéndice, ¿no? Cuando tienes una apendicitis te tienen que operar, no hay otra, ahí no hay tratamiento farmacológico. Así es. Cuando hablamos de pancreatitis, tiene un tratamiento que no es quirúrgico. No es quirúrgico. A ver, la pancreatitis aguda leve obviamente no tiene un tratamiento quirúrgico. Lo que sí tiene tratamiento quirúrgico son las complicaciones de una pancreatitis aguda severa. Una pancreatitis aguda severa puede tener múltiples complicaciones. Básicamente son las colecciones que se producen después de una pancreatitis aguda severa las que sí se operan. Pero eso es ya después de que ha pasado todo el proceso inflamatorio. Y en algunos casos de pancreatitis aguda severa, donde el páncreas se necrosa completamente, esta necrosis se puede infectar. Y cuando esta necrosis se infecta y no se puede tratar médicamente con antibiótico terapia, pues es necesario entrar y operar para sacar toda esa necrosis del páncreas. Claro, ahí sí. Pero cuando hablamos de esta pancreatitis leve, para que nos quede claro, el tratamiento ¿cómo es? El tratamiento es médico. Solamente sintomático, reposo. Reposo encima, nada. Así es. En el hospital. Ya está. A ver, creo que nos quedó bastante claro. Y Anela también nos llama por teléfono. De Trujillo, 39 años, dice, me van a operar de la vesícula porque tengo pólipos y también tengo gruesas las paredes del hígado. ¿Esto puede afectar al páncreas? En realidad no. La cirugía de la vesícula no tendría por qué afectar el páncreas, sobre todo porque tiene pólipos, es asintomática esta paciente, ¿no? La cirugía de la vesícula es básicamente por el pólipo. Y las paredes gruesas del hígado yo lo asumo a que lo que le han detectado es un hígado graso, en el cual han encontrado probablemente alguna anormalidad en el hígado y que lo traducen de esa forma. Pero no tendría por qué afectar en absoluto al funcionamiento del páncreas. Porque también pueden haber encontrado las paredes gruesas de la vesícula. Sí. Que es algo crónico ya. Sí. Sí, no hay problema. Muy bien, Yanela. Que la operen. Marlene dice, mi hijo será operado de la vesícula. ¿Puede estar propenso a tener pancreatitis? Al contrario. Al contrario, ¿no? Al contrario. El hecho de hacerse una cirugía de la vesícula y si esta contiene cálculos, pues le eliminamos el factor de riesgo más importante a que se produzca una pancreatitis. Muy bien. Así que mejor todavía que sea operado de la vesícula, señora Marlene. A ver, la siguiente consulta. Hoy ya no tenemos consultas. Ahí sale. Son muy largas incluso. A ver. Jordan en el Facebook nos puso, tengo 52 años y prediabetes. Este diagnóstico se debe a que tengo alguna enfermedad en el páncreas. He ido a varios especialistas, pero no dan con los resultados. A ver... Es un poco complicado responder estas preguntas. Sí, lo que pasa es que porque son muy vagos los datos. No sé cómo lo interpretan como prediabetes. En realidad no sé, existe una enfermedad que es síndrome de resistencia a la insulina, que es un estado previo a que se produzca una diabetes. Es un estado en el que sí, tu cuerpo como que está empezando a permitir que la insulina haga su trabajo. Y obviamente en esos tipos de casos no es una diabetes, pero debería tratarse como tal. En realidad debería buscar a un endocrinólogo para que lo oriente mejor y le pueda solucionar el problema que tiene, ¿no? Y el problema de la prediabetes acá básicamente es por mal patrón alimenticio, falta de ejercicio y está consumiendo demasiado carbohidrato, por ejemplo, que hace que su páncreas esté trabajando demasiado. Y lo está, entre comillas, agotando, cansando ese páncreas. Poco a poco, además. Claro. La prediabetes ahora es el nombre, entre comillas, que le damos a la resistencia a la insulina y que hay que mejorar con la visita al endocrinólogo
que le va a mandar dieta, ejercicio y quizás medicación. Con eso vamos a mejorar básicamente su problema endocrinológico. Antonio de San Miguel nos llamó por teléfono, 75 años, dice, me hicieron una resonancia magnética y me detectaron cáncer a la próstata y también cáncer de páncreas en la parte baja. ¿Qué dieta puedo seguir? ¿Es operable? Difícil poder determinar si es operable el cáncer de páncreas. Para eso hay que evaluar las imágenes y de acuerdo a eso se valora si es que tiene una condición de operabilidad o no la tiene, ¿no? Lamentablemente no podría darle una respuesta en este momento. Lo que sí es importante y los televidentes tienen que saber que cuando nos enfrentamos frente a dos enfermedades, en este caso lamentablemente dos páncreas, siempre hay que tratar de darle la prioridad al que resulte ser más mortal. En este caso el cáncer de páncreas resulta ser más mortal que el de próstata. Así es, por lo tanto debería enfocarse a ese y realmente determinar, a ir a un centro hospitalario y determinar si es operable o no. Y si es operable, pues tendría que hacerlo, ¿no? Claro, y la dieta es una dieta saludable y de acuerdo a la indicación de su médico que lo está tratando, ¿no? Porque es el que sabe realmente cómo está su estado general. Bueno, además entendemos que por la enfermedad el médico ya le habrá indicado una dieta en concreto, ¿no? Bueno, esperemos. Probablemente, sí, probablemente. A ver, Grace dice, desde hace 2 meses y medio estoy con dolor de estómago y espalda. También vómitos con espuma y bilis. He bajado 5 kilos y no puedo comer nada porque todo lo vomito. Me sacaron la vesícula a los 9 años, ahora tengo 19. ¿Puedo tener pancreatitis? Yo creo que estos síntomas más tienen que ver con un problema gástrico más que con una pancreatitis, ¿no? Los vómitos, nos está hablando de un reflujo biliar y la baja de peso pues no es poca cosa. ¿Y no está comiendo? Pues? No, yo creo que debería ir a un facultativo, un gastroenterólogo urgente y que le hagan todos unos estudios para determinar si hay algún problema en el estómago o no. Hace 2 meses y medio ya que está con estos síntomas. Sí, no está bien. No hay que dejarlo pasar. Así es. Está comiendo no come nada, pues todo. Claro, porque todo lo echa. Así es. Max. En el Facebook nos puso uno de los síntomas de la pancreatitis es bajar de peso aceleradamente. En febrero pesaba 114, en marzo 105 y ahora 94. ¿A qué se debe mi baja de peso? Mido 1,74 m. También puede ser diabetes, ¿no? Puede ser muchas cosas. Sí, o sea... Sí, no, la pancreatitis normalmente no suele asociarse con una baja de peso. No. La baja ponderal, que es el término que se le emplea para estas bajas de peso, hay que investigarlas inmediatamente, ¿no? Unas son problemas metabólicos como la diabetes y no se puede descartar que tenga una neoplasia oculta ahí. Y eso es importantísimo, que tiene que ir a un centro hospitalario para que le hagan un estudio general y determinen a qué se debe esa baja de peso. Claro, porque ha bajado como 20 kilos en poco tiempo. Es bastante. Claro, podría ser un paciente que esté cursando con con diabetes mellitus, podría tener hipertiroidismo, podría tener tuberculosis, puede tener una neoplasia oculta, puede tener deficiencia de vitamina B12. Son muchas las causas de baja de peso, por eso es importantísimo la consulta al especialista para que puedan hacer exámenes generales y poder determinar cuál realmente es la causa de la bajada de peso para poder contrarrestarla. Claro, Max, como siempre lo decimos aquí en la Junta Médica, este programa es de orientación, ¿no? Tu pregunta nos sirve muy bien de ejemplo. O sea, tú nos escribes, nos dices, pesaba tanto, luego tanto y ahora tanto. ¿A qué se debe mi baja de peso? El doctor no te está viendo, no te está analizando. Entonces es muy complicado que él pueda dar una respuesta y como lo has escuchado aquí, o sea, realmente yo le preguntaría esta bajada de peso podría ser muchas cosas. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no vas al médico? También, claro. añadido, por supuesto. La persona, mira, en febrero, en febrero se da cuenta 6 meses. Jimena, en el Facebook nos ha puesto, ¿existe relación entre la ingesta de levotiroxina y la pancreatitis? Mi mamá tiene hipotiroidismo y tuvo pancreatitis 2 veces. Ella no come grasa, no bebe alcohol, no fuma, no tiene cálculos en la vesícula, no baila pegado, no hace nada. En realidad existe algunas pancreatitis medicamentosas, es cierto. Pero antes son las menos comunes. Sí, antes de diagnosticar o hacerles un diagnóstico, primero tenemos que tenemos que descartar que realmente no tenga una pancreatitis de tipo biliar,
por cálculos. Lo que pasa es que muchas veces a uno lo operan de la vesícula y dicen, a mí me operaron de la vesícula y por lo tanto ya no puedo tener pancreatitis, y eso es falso. Porque a veces en el conducto colédoco, que es el que comunica puede al páncreas, quedar ahí una piedra. puede quedar algún cálculo, alguna arenilla que a veces ecográficamente no se puede diagnosticar. Y ahí hay que echar a mano a estudios un poco más sofisticados, como por ejemplo la ecoendoscopía, que te puede mirar bien cómo está la vía biliar, o una colangioresonancia y determinar si realmente existe algo que esté condicionando esa pancreatitis, ¿no? Antes de pensar que tenga que ver con la levotirosina, yo echaría a buscar otras causas de pancreatitis. Puede ser también, por ejemplo, un incremento de triglicéridos, ¿no? Porque el triglicéridos se forma a partir también de los carbohidratos. Sí. Entonces, el que no coma, qué sé yo, pellejito del pollo, la grasita, eso no implica que podría tener un aumento de triglicéridos, que es otro tipo de grasa. Ajá, eso es verdad. Son varias causas. A ver, Araceli dice, mi hermana de 25 años tuvo un accidente y le retiraron el 40% del páncreas por no tener pancreatitis necrosante. ¿Puede continuar necrosándose el órgano? Ella tiene dolores frecuentemente. La condición de la pancreatitis necrotizante ha sido después de una pancreatitis aguda severa. Sí. Una vez que ya perdió ese volumen de páncreas, el remanente que queda, la verdad es muy difícil que eso se siga deteriorando. Ya eso se autolimita. Si el proceso de la pancreatitis ya se dio, y el remanente de páncreas no tendría por qué seguir necrosándose, ¿no? Obviamente, me imagino que también se ha tratado cuál fue la causa que ocasionó esa pancreatitis. Si la causa la sigue teniendo en el páncreas remanente, ¿es posible que haga otra pancreatitis? Sí. ¿No? ¿Y los dolores que tiene a diario? Es que después de una pancreatitis aguda de ese tipo que ha tenido ella y después de haber sido sometida a una cirugía de ese tipo, los dolores que tiene pueden ser normales debido a la cirugía, que es una cirugía muy grande. ¿Por muy cuánto compleja. tiempo después, doctor? Es que hay que evaluarlo. Normalmente los dolores pueden ser frecuentes, después pueden ir alejándose, no solamente eso, sino hay que ver la intensidad del mismo, ¿no? A veces se forman adherencias dentro del abdomen producto de la cirugía y esas adherencias pueden causar dolor, sí. Pero ¿después de cuántos meses? ¿4, inclusive 5? Hasta después de 6 meses, después de un año puedes seguir manteniéndolo, pero lo más importante es hacerle un seguimiento y ver cómo están yendo esos dolores. Si están incrementándose, se mantienen igual, o están disminuyendo, si ceden al tratamiento con algún tipo de analgésico o no ceden, si está relacionado con la ingesta de alimentos o no está relacionado con la ingesta de alimentos. Porque al haber perdido el 40% del páncreas, que no es mucho en realidad, pero puede haber quedado algún grado de insuficiencia pancreática. Y eso, el hecho de comer alimentos y luego de los alimentos puede tener algún tipo de disconfort abdominal, pues podría estar asociado a una insuficiencia pancreática. Entonces hay que evaluar el caso en toda su amplitud y determinar cuál es la causa exacta de esos dolores, ¿no? Ok, a ver, Bryant dice, tengo 22 años y me dio 4 años seguidos pancreatitis. Las 2 primeras terminé en UCI. En un hospital me dijeron que era pancreatitis crónica y en otro que era genético. ¿Existe alguna posibilidad de curar esto? Tomo pancreatina a diario. Lamentablemente la respuesta es no. Y este es uno de los casos que les mencionaba. En aquellos pacientes que debutan con pancreatitis en la adolescencia, básicamente tiene una carga genética importante. Claro. Y eso lamentablemente no hay forma de curar, lo único que se hace es controlar. Y la pancreatina a diario nos los dice, ¿no? Si toma la pancreatina a diario es porque ha quedado con una afectación severa a la secreción pancreática, ¿no? Está haciendo una insuficiencia pancreática exocrina, por eso es que está tomando esta pancreatina. Y una buena dieta ahí. Sí, una dieta para que lo ayude a digerir mejor los alimentos y control. No podemos hablar de una cura. No, aquí. Porque es como te digo, esto es genético, entonces no hay forma de poder combatir eso. Pero lo puede mejorar con una buena dieta, sin muchos alimentos grasosos. Claro, ahí se puede convertir en llevadero. Ajá. Claro, ahí trabaja el gastroenterólogo con el nutricionista para que él pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes sin tener que dañar y hacer trabajar mucho su páncreas. Andrés, nos llamó por teléfono desde San Luis, tiene 79 años, dice, ¿existe algún medicamento natural para tratar la pancreatitis? La respuesta es no. No existe nada. ¿Ninguno? No, en realidad, una vez que el páncreas se inflama, hay que dejar que se desinflame. La naturaleza hace su trabajo. Lo que nosotros que hacemos es darle sintomático, ¿no? Darle antiinflamatorios, reposo gástrico y se limita la inflamación. Claro, Paola, como la idea es que uno come la comida, para que se pueda digerir, el páncreas tiene que funcionar. Entonces, cuando está inflamado, lo que hacemos es no damos nada por la boca para que este ya no funcione y por lo tanto pueda comenzar a desinflamarse, a que descanse. Entonces, el tratamiento realmente de una pancreatitis aguda es reposo gástrico.
que no le des nada de trabajo al estómago para que no trabaje el páncreas. Por lo tanto, no, ahí no habría cabida para ningún medicamento. alguna infusión natural ni nada por el No, estilo. ninguna, para esto no. Muy bien. A ver, Andrés dice, ¿el mal funcionamiento del páncreas puede provocar la baja de plaquetas en la sangre? No, definitivamente son dos cosas completamente distintas, ¿no? Las plaquetas tienen un origen en la médula ósea y el páncreas no, están alejados, ¿no? No tiene nada que relación ver. ahí. No hay ninguna relación. A ver, muy bien, Andrés. Pasamos la consulta. Marley dice, mi hija de 29 años ingresó a emergencia con pancreatitis a causa de cálculos biliares. ¿Es normal que baje de peso en poco tiempo? ¿Qué cuidados debe tener después de la operación? ¿Puede volver a tener pancreatitis? Ya se han respondido estas preguntas de todas formas, ¿no? No, pues sí baja de A peso, ver. ¿eh? A mí como problema de la vesícula bajé 6 kilos. Entonces, para Por la responderle dieta. a Marley, Sí. sí se baja de peso, los cuidados después de la operación, Los mismos. Lo mismo, cualquier operación. ¿Y puede volver a tener pancreatitis? también, sí. Si ha quedado, si Un tiene la remanente. posibilidad de formar cálculos en el conducto colédoco, ¿puede volver a tener otra pancreatitis? La respuesta es sí. Sí. Disminuimos el riesgo tremendamente al momento de sacarle la vesícula, pero no se anula el riesgo. Puede volver No a se tener... convierte en cero. Sí, así es. Claro, baja se bastante. reduce, pero como dice el doctor, no se anula bastante. por completo. Lu, Lu, en el Facebook nos ha puesto, siento dolor al costado del ombligo y se me hincha el estómago después de comer alimentos condimentados. ¿Estos síntomas son de pancreatitis o de cálculos en la vesícula? o de ninguno de los dos. ¿Faltan datos? Sí, en realidad no me atrevería a decir, pero si yo también hago esa dieta de comer condimentados, me va a pasar Sí, lo mismo. claro, ¿ah? todo. Una patada al estómago eso, ¿no? Bueno, entonces no se podría decir No, ni si es de uno Y o que de no otro. coma con alimentos condimentados. A ver, Nelly tiene 84 años y se me operaron de la vesícula y tomo pastillas para la presión. A veces se me adormecen las manos o tengo diarreas y náuseas. ¿Puede verse afectado el páncreas debido a la falta de vesícula? Al contrario. No, Nelly, ya eso lo hemos repetido y realmente no afecta la operación de la vesícula al funcionamiento del páncreas. Habría que checar, por ejemplo, la edad. No debe comer mucha carne roja, quizás si le falta vitamina B12, que puede explicar mucho su diarrea, los adormecimientos. Que vaya al médico para que le haga un estudio y chequeo general. Así es. A ver, vamos ya terminando con las consultas, que ya nos queda poquito tiempo. Dani. Dani, Dani. en el Facebook, acá nos ha escrito Dani, ¿existe algún examen al páncreas para personas con diabetes? ¿Qué cuidados debemos tener? Como lo mencionamos al inicio, que hicieron la misma pregunta, en realidad no existe un screening para ver el funcionamiento del páncreas, ¿no? Los cuidados que debemos tener son los mismos que debemos tener cualquier persona. Evitar carbohidratos en exceso, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, evitar grasas en exceso, carbohidratos, etcétera. No hay otra cosa más que podríamos decirle con relación a los cuidados que debe tener, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado acá extensamente. Muy bien. A ver, la siguiente. ¿Tenemos otra consulta o ya no tenemos más? ¿Y están todas? Ya, con Dani terminamos ya. Este momento de consultorio express, doctor. Ha quedado bastante claro, creo, ¿no? Toda la explicación que usted nos ha dado, ¿no? Volvemos a repetir, ¿no? Justamente el hecho de que puedan quitar estos cálculos de la vesícula reduce bastante el riesgo de tener más adelante una pancreatitis. Así es. Pero, nuevamente, subrayamos, reduce, no lo elimina, no lo quita. Así es, ¿no? Es una de las causas principales en nuestro medio en la cual el cálculo me va a obstruir la salida y va a hacer pues que la comida se meta al páncreas y se autodigiere, se autodestruye, por decirlo así, porque se inflama bastante y hay que hacer un reposo para que no trabaje. Hacemos que el paciente se hospitalice, no le damos nada vía oral, todo va a ser endovenoso y poco a poco se va desinflamando. También hay otras causas de pancreatitis, ¿no? Hay otras causas, el alcoholismo, que no es muy frecuente en nuestro medio. No. Incluso hay algunos parásitos que se meten en esa zona y causan también pancreatitis, el ascaris. El ascaris, la fasciola. Pero eso es más raro todavía. Más raro. Sí, acá no. De repente en el oriente, en lugares tropicales, eso podemos tenerlo, ¿no? Y es importantísimo saber en qué lugar estamos trabajando porque de acuerdo a cada lugar hay más frecuencia de un factor que otro. Acá, por ejemplo, el alcoholismo, tantos alcohólicos no hemos visto pancreatitis realmente en tanta cantidad como lo que pasa es que el tipo de alcohol que se consume es importante. Acá se consume mucho la cerveza y el porcentaje de alcohol que lleva la cerveza es bastante bajo. Te digo, en Europa se consume mucho vino y whisky y la cantidad de alcohol que tiene el vino es mucho más alto. Claro. Por eso es que ellos tienen más cirrosis, tienen más pancreatitis alcohólica y enfermedades de ese tipo, ¿no? Acá no
no tenemos esa cultura de ese tipo de ingesta de bebidas alcohólicas. Menos mal, solamente nuestra chelita nada más. Bien, mira, justo hablando de los cálculos que pueden haber en otras partes que no sean vesículas, dice, Yajaira, mi mamá tiene un cálculo en el páncreas y le han dicho que tiene que operarse. ¿Será riesgoso? Primero tenemos que determinar en qué espectro de enfermedad tiene un cálculo en el páncreas. Normalmente los cálculos en el páncreas están asociados a pancreatitis crónica. Si el cálculo está causando una obstrucción del conducto pancreático y le está causando molestias, sí, debería retirarse el cálculo. No necesariamente con una cirugía, podrían haber métodos intervencionistas hoy por hoy. Sí, hay una CEPRE, pero hay que tener un grupo de gastroenterólogos entrenados para hacer eso, porque requiere maniobras un poco más delicadas. Claro. Y si con eso no se puede, inclusive se puede hacer ondas de choque, como lo mismo que hacen para los cálculos de riñón, también se puede hacer eso. Obviamente, vuelvo a repetir, todo esto en el espectro de un centro especializado, en un centro donde se maneja este tipo de patología. Y la cirugía es una opción, sí, por supuesto que es una opción. Es riesgoso como toda cirugía. Así es. Ahí habría que chequear pues que la señora, en donde se está atendiendo, el tamaño del cálculo, la ubicación del cálculo, para ver qué problema está causando. Imagino que los colegas verán ahí cuál será la mejor opción terapéutica, ¿no?, para ellos. Así es. Se recuerden que todos no somos iguales, somos personas que tenemos diferentes síntomas y signos y cada uno tiene un tratamiento exclusivo. A ver, María, y ya con eso terminamos. Finalizando mi embarazo me detectaron pancreatitis y me recomendaron operarme de la vesícula. ¿Qué me recomiendan? Le estoy dando de lactar. Bueno, que se opere. Sí. Que se opere, que planifique bien cuando terminen los 6 meses y que se opere. No habría ningún riesgo ahí. No. La pregunta creo que lo hace por el hecho de que está dando de lactar, claro, ¿no? O sea, tiene de repente temor a que se le corte. Se le corte, exacto. Entonces, a veces... Y también que el páncreas o la vesícula esté alterando su lactancia, ¿no? No. Si es por eso, no. Y lo otro, bueno, sí, el hecho de operarte vas a tener que estar hospitalizada por lo menos 2 días, 3 días máximo. Y esos días pues vas a tener que extraerte la leche con algún tipo de aparato, pero se podría operar en realidad. No habría problema. Ahora, después de la cirugía, ¿no tomaría algunos medicamentos que de repente podrían los analgésicos, los mismos que le dan después de que quedan con dolor después de una cesárea son los mismos. Sí. ¿No? Son inocuos, así que no habría ningún problema. Más bien ahora que sabe que tiene cálculos en la vesícula, que programe su cirugía, ¿no?, que a su hija se asegure los 6 meses de lactancia y que tenga una dieta baja en grasas para evitar pues problemas con el páncreas. Bueno, en este caso estuvo bien la recomendación que le hicieron a la señora. Sí, claro. Que se opere. Entonces, nos vamos. Se acabó nuestro lunes aquí en la Junta Médica, pero ya regresamos el día de mañana con más, por supuesto. Así que ya lo saben, a las 10 en punto los esperamos. Chao, doctor. Gracias. Chao. Gracias.